Bueno, me alegra mucho poder estar en esta tarde con ustedes y poder compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón. La verdad que la semana pasada cuando me dijeron para predicar, yo hace poquito vine de vacaciones y Dios me venía hablando mucho de la oración. Y estuve leyendo un libro y es como que vieron que cuando uno lee un libro así de testimonios es como que ¡guau! Te llenas así de inspiración y yo dije, bueno, ya está, hablo de la oración. Y cuando empiezo a orar, Dios me dice, no, habla de Juan 3. Y yo, Juan 3, y no, está todo bien con Juan 3, pero es como que yo quería hablar de la oración. Y bueno, y Dios me dice, no, Juan 3, y bueno, hay que ser obedientes, ¿no? Así que le pedí a Dios que hable primeramente a mi vida, a mi corazón, que esa palabra pueda realmente tocarme, pueda hablar a mi vida. Y así fue como Dios habló primero a mi corazón, y por eso hoy quiero compartírselas a ustedes, ¿sí? Resulta que en una noche muy silenciosa, en una noche como la que va a ser hoy, en una noche muy silenciosa resulta que en la época de Jesús se iba a producir un encuentro clandestino entre dos personas. Y una de esas personas iba a ser transformada por completo en esa noche. Y esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un hombre muy poderoso, fariseo, y antes de poder comenzar a contarles toda esta historia que se relata en Juan 3, quiero contarles un poco acerca de estos fariseos, ¿no? Resulta que Jesús se rodeaba con muchas clases de personas. Estaban los saduceos, estaban los herodianos, que eran como una secta de judíos, si se le puede decir secta, un grupo de judíos que eran muy políticos y ellos querían que Herodes esté en el reino, esté en el poder. Y después estaban los fariseos. Y como Nicodemo era fariseo, yo quería hacer como una breve introducción acerca de quiénes eran los fariseos. Porque si bien muchos más o menos sabemos o alguna vez hemos hecho alguna broma cristiana y le hemos dicho a alguno, ¿qué te haces, fariseo? O no sé si alguien le dice así, es como un insulto en la jerga cristiana. Bueno, entonces lo que quiero hacer es compartirles un poco acerca de los fariseos. Y para eso tengo una diapositiva para ayudarme y contarles un poco de ellos. ¿Sí? 5 puntos nada más antes de entrar en la historia. En primer lugar, contarles que este era uno de los grupos más numerosos y más influyentes en la época de Jesús. Y seguramente yo pensaba que Nicodemo se debería sentir parte de algo, ¿no? Porque él era parte del grupo más numeroso y más influyente en la época de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros sentimos que necesitamos sentirnos parte de algo? Sentimos que necesitamos ser parte de un grupo, de algo para tener esa pertenencia. Y eso es uno de los puntos. En segundo lugar, fariseo viene de la palabra perushim, que significa separados. ¿Y separados? ¿Por qué separados? Porque uno de los principios de santidad es estar separados ¿para quién? Para Dios. Y ellos se creían que la tenían tan clara y que cumplían tan a rajatabla la ley que ellos eran los que más separados para Dios estaban, ¿no? Entonces se los llamaban así, fariseos. En tercer lugar, dice que esto lo fue llevando a la mayoría a convertirse en personas autosuficientes y arrogantes. Y si ustedes ven en la Biblia, en Lucas 18:9, Jesús cuenta una parábola. Y la parábola habla de un fariseo y un publicano. Bueno, resulta que en esta parábola Jesús dice, no sean como los fariseos que dicen, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, ¿no? Y es como que
por sus obras el fariseo se enorgullecía. Y bueno, Jesús decía, no sean así como estos fariseos que se creen tan autosuficientes que por sus obras creen ellos que van a ser salvos, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, ellos iniciaron la tradición oral. Bueno, ¿qué es esto? Es la primera diapositiva. Los judíos tenían el Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, después tenían los escritos y también tenían los profetas. Así se lo llamaba antes, pero ahora es todo el Antiguo Testamento, digamos, ¿no? Todo el Antiguo Testamento para ellos era el Torá, los escritos y los profetas. Pero a los fariseos se les ocurrió escribir otro más, que es la tradición oral o el Torá oral. ¿Y qué era este libro? Este estaba lleno de cosas minuciosas que tenía que hacer la persona para mantenerse en santidad. Y eran muy complicadas esas reglas. Por ejemplo, una de las cosas que leía era que en el día de descanso la mujer no se podía mirar al espejo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Resulta que si la persona se miraba al espejo, se llegaba a ver una cana y se la sacaba, estaba pecando, porque estaba trabajando, o sea, en sacarse eso era trabajo. Entonces era como una tensión ese día sábado, porque hacías así con la mano y ya podías ser un pecador, ¿no? Era muy tenso el asunto. Por eso lo criticaban tanto a Jesús. Porque claro, Jesús en el día de descanso sanaba a los enfermos, iba, volvía, hacía un montón de cosas. Y los fariseos no podían entender eso. Aparte, los fariseos decían, que viene de Galilea. Y ellos decían, ¿qué cosa buena salió de Galilea? Y en realidad no es así, porque Jesús nació en Belén. Pero ellos como que no estaban, ni siquiera le daban la posibilidad a Jesús que les explique de que él nació en el Belén y qué sé yo. O sea que era todo proféticamente correcto, pero ellos no se permitieron escuchar a Jesús, ¿no? Y tenían al Mesías enfrente a sus narices y no lo podían ver, ¿no? Ni siquiera creían que era un profeta. Bueno, y por último, la apariencia. ¿Por qué la apariencia? Porque uno de los requisitos para ser fariseo era hacer obras de caridad. Entonces, ellos se los conoce como personas que tenían un buen estatus social o que eran personas adineradas, la mayoría, y ellos hacían muchas obras de caridad, pero no lo hacían por amor, no lo hacían por compasión. No lo hacían porque realmente deseaban ayudar a la gente, sino que lo hacían porque, bueno, haciendo esto puedo ser parte de los fariseos, ¿no? Entonces, por eso Jesús en Mateo 23 los llama hipócritas. Si leen Mateo 23, dice un montón de cosas de los fariseos que uno dice, Dios me guarde de ser fariseo, ¿no? Porque es wow. Y bueno, entonces yo me quedaba con esto y pensaba en Nicodemo. Digo, bueno, Nicodemo era un fariseo. Y si bien era una persona que estaba llena de preguntas y que por eso buscó de noche encontrarse con Jesús para que nadie lo vea, para que ninguno de sus amigos diga, ¿qué haces hablando con Jesús? Él estaba lleno de preguntas. Él quería resolver esas situaciones porque él había visto que Jesús hacía milagros y nunca había visto eso. Dice, ¿cómo hace milagros? ¿Cómo echa fuera a los demonios y las personas son libres? Él vio transformaciones de personas y no podía creer. Entonces buscó reunirse con Jesús por la noche. Y sin más, quiero dejarles antes quiero leer Juan 3, 1 al 2, para empezar esta historia. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Se dice que es un principal entre los judíos, se dice que podría llegar a ser que él sea uno de los miembros del Sanedrín.
Y el Sanedrín era como la Corte Suprema de Justicia hoy en día, ¿no? Donde se administraba la justicia y a través del Torá y todo eso ellos trataban de ver qué era lo mejor, qué era lo más adecuado para todo el pueblo en ese momento. Bueno, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Entonces yo me quedaba con dos cosas pensando. En primer lugar, lo que les decía recién, que Nicodemo estaba lleno de preguntas y que buscó encontrarse a medianoche con Dios a la noche. Y en segundo lugar, que le dijo Rabí. Eso quiere decir que lo consideró un maestro. ¿Cuántas veces nosotros consideramos a Jesús como maestro quizás? Entendemos que en la Biblia podemos encontrar las pautas o tenemos el GPS para tener una vida victoriosa. Pero Jesús no es solamente Rabí. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Nicodemo no sabía eso. Y en esa noche, en esa conversación, él va a encontrarse con Jesús como ese Salvador y ese Señor, que él no tenía ni idea. Así que, sin más, quiero dejarlos con un video para que podamos... A mí me pasa que yo leo la Biblia, la leo en varias versiones y es como que la voy entendiendo, pero cuando veo un video es como que me termina de cerrar. Es lo que me pasa a mí. Capaz que hay otras personas que leen y ahí encuentran toda la riqueza, ¿no? Y a mí me pasó que con este video como que yo pude entrar más en tema de lo que a Nicodemo le estaba pasando en ese momento. Y bueno, habla prácticamente lo mismo que dice la Biblia, tiene alguna que otra cosita que agrega, pero no dice nada fuera de contexto. Por eso se los quiero compartir y que después de entender lo que le pasa a Nicodemo, ese fariseo que estaba lleno de preguntas, que nosotros podamos entender que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros con esta palabra que quedó en la Biblia para que nosotros recibamos algo de parte de Él, ¿sí? Bueno, lo vemos entonces. El gueto del Este. Muchos peregrinos predicadores pudieron juntar multitudes con su retórica y su voz encendida. Escuché a muchos con los años también. ¿Entiendes lo que digo? Pero nunca vi a ninguno decirle a un paralítico que se levanta y camine, y mucho menos que sucediera. ¿Y cuál es tu conclusión? Yo creo que tú no actúas solo. Nadie puede hacer lo que tú haces sin que Dios esté con él. Solo sería alguien que venga de Dios. ¿Cómo te funciona esa creencia en la sinagoga? No. Es por eso que estamos aquí, a estas horas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que viniste a mostrarnos? Un reino. Eso es lo que a nuestros amos les preocupa. No de ese tipo. ¿Cómo dices? El tipo de reino que no puede verse sin haber renacido. ¿Renacer? Sí. Tú dices una nueva criatura. ¿Convertirse al judaísmo? No es de eso de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es renacer? Si quieres que volvamos al vientre materno, será un problema para mí. Mi madre, descansa en paz, está muerta. De verdad, te lo digo. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es carne. Y el que nace del espíritu es espíritu. Esa parte de ti, eso, debe renacer a una nueva vida.
¿Cómo puede ser verdad? Eres maestro de Israel y no comprendes estas cosas. Lo intento, rabino. Lo sé. Lo sé. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Dime. ¿Qué oyes? El viento. ¿Cómo sabes que es el viento? Porque puedo sentirlo y también puedo escucharlo. ¿Sabes de dónde viene? No, ¿Sabes a dónde va? no. A eso me refiero cuando digo renacer, desde el espíritu. El espíritu puede funcionar de formas misteriosas para ti, pero aunque no puedas ver el espíritu, tú puedes reconocer sus efectos. Mi mente está presa del aprieto que causarían estas palabras entre los maestros de la ley. Sí, y yo no esperaba otra cosa. Hablo de lo que yo sé y lo que he visto, y no fue recibido por líderes religiosos. Es difícil de recibir. Si solo te dijese cosas que son terrenales y no las crees, ¿creerías en cosas celestiales? Yo creo en tus palabras, pero lo que temo es que no puedas decir muchas de ellas antes de que te silencien. Vine a hacer más cosas que decir palabras, Nicodemo. ¿Más milagros? Sí, y mucho más que eso. ¿Recuerdas cuando los niños de Israel se quejaron frente a Dios y ante Moisés en las tierras de Parán? Sí. Decían que querían volver a Egipto y maldijeron el maná que Dios les dio. ¿Y luego? Serpientes de fuego los mordieron. Y estaban muriendo. Pero Dios hizo que ellos pronto se curaran. Moisés alzó una serpiente de bronce en el desierto. La gente al solo mirarla se curaba. Así también se alzará el Hijo del Hombre, y cualquiera que crea en él tendrá vida eterna. Nuestra gente no muere por mordidas de serpientes. Muere por impuestos y opresión. Siento decepcionarte, pero no estoy aquí para liberarlos de Roma. ¿Entonces de quién? Del pecado, de la muerte espiritual. Dios ama al mundo de esta forma. Y por eso da a su único Hijo, para el que crea en Él no muera nunca y tenga vida eterna. Esto no tiene nada que ver con Roma. Es el pecado, ¿cierto? Pero Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, Nicodemo. Lo envió para salvarlo a través de Él. Es tan simple como la serpiente de Moisés en el bastón. El que crea en Él no será condenado, pero el que no crea estará condenado desde antes. ¿Alguna vez escuchaste algo así? Cuando conocí a Lilith, María, ese día, le dije a mi esposa y mis estudiantes que no había ayuda para ella, que solo Dios podía ayudarla. Y luego la vi sana. Y aquí estás. La curaste. Toda mi vida me pregunté si llegaría a ver ese día. Sígueme y verás más. ¿Seguirte? Únete a mis estudiantes. En 2 días nos iremos. Ven y observa el reino que traigo a este mundo. Pero, yo no... No puedes dejar tu puesto. Tienes familia. Y eres un hombre mayor. Lo entiendo. Pero la invitación sigue en pie. ¿Invitación a qué exactamente? ¿A una vida nómade? ¿A perder mi lugar? Sí, es cierto. Hay mucho que perderías. Pero lo que ganarías sería aún más grande y más duradero.
Este es otro de tus misterios de renacer. Bueno, tal vez. Los misterios no son fáciles para un erudito. Piénsalo. Tómate tu tiempo. En la mañana del 5.º día nos reuniremos junto al aljibe en el distrito del sur al atardecer. Es cierto. Es el reino de Dios el que llegará. ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón está lleno de miedo y asombro. Y no me dice nada excepto que ahora estoy parado sobre Tierra Santa. Perdón. Santo techo, en realidad. Espero que vengas con nosotros, Nicodemo. No tienes que hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Beso al Hijo para que no esté enfadado y tú continúes el camino. Benditos sean quienes se refugian en Él. La Biblia no aclara si Nicodemo siguió a Cristo, no, si él nació de nuevo, no, pero podemos ver en Juan 7:50 y Juan 19:38 dos momentos. Uno en el que Nicodemo defiende a Jesús, se levanta en contra de los fariseos y lo defiende después de esta charla. Y otro donde después de que Jesús fue crucificado, él trae un montón de cosas como para ayudar en lo que fue el embalsamiento, creo que se dice, ¿no? De Jesús antes de que resucite. Como que Nicodemo quedó ahí cerca de Jesús. Quizás no estuvo todo el tiempo a donde sea que iba Jesús, él le seguía como los discípulos, no, pero sí lo seguía. Y yo creo en mi corazón de alguna forma que Nicodemo tuvo un encuentro con Dios, porque no hay nadie que después de haber sido tocado por la palabra de Dios quede igual. Dice su palabra que la palabra es como martillo que rompe la piedra, ¿no? Y no hay ninguna piedra, por más dura que sea, ninguna persona, por más dura que sea, que pueda resistir al poder de la palabra de Dios y al poder de su amor. Y bueno, yo me quedaba con 4 cosas. En primer lugar, lo que es nacer de nuevo, ¿no? Me costaba entenderlo de alguna forma, el nacimiento. Digo, bueno, sí, nacer, nosotros todos nacimos, pero el nacimiento espiritual del que habla acá la palabra, y yo lo entiendo como que nacer de nuevo es una experiencia espiritual, una experiencia sobrenatural. Que cuando tomo la decisión de nacer de nuevo, quizás en lo terrenal no hay cambios. No pasa nada. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro verdadero Salvador, en lo terrenal no pasa nada. Yo voy a mi casa y sigue todo igual. Voy al trabajo y sigue todo igual. Pero en mi interior comienza a haber cambios. Y esos cambios se empiezan a ver. Es como el viento, decía Jesús, ¿no? El viento cuando arrasa con todo, hay cambios, ¿o no? Lo podemos sentir en los cambios que vemos. Y así es el Espíritu Santo cuando llega a una vida a Cristo, ¿no? Y esta experiencia permite que por mi fe en Cristo yo sea lavado de mis pecados, ¿sí? Y por su sangre yo pueda obtener la vida eterna.
como Jesús se lo explicaba a Nicodemo a través de lo que pasó con Moisés. Porque el pueblo de Israel se quejaba por el maná y entonces Jehová se enojó y dijo, bueno, voy a mandar serpientes venenosas para que los ataquen. Pero le dijo a Moisés, prepara una serpiente de bronce y ponela en lo alto. Y cada persona que vea esa serpiente de bronce va a ser sana de ese veneno que les ataca. Y bueno, y así fue, y las personas eran sanas. Pero eso fue profético porque de la misma forma Jesucristo fue alzado en un madero y cuando nosotros ponemos nuestros ojos fijos en Él y podemos ver que por su sangre, por sus llagas nosotros fuimos curados y por su sangre nosotros fuimos lavados, obtenemos ahora esa vida eterna, una sanidad espiritual que nos lleva a tener una vida plena, una vida eterna, porque lo que pasa en el mundo es terrenal. Porque nos podemos esforzar muchísimo para obtener cosas terrenales y quizás sí lo logres y muy bien, pero va a pasar y todo pasa en esta vida y al fin y al cabo todos terminamos en un sepulcro. Entonces, ¿de qué vale tanto esforzarme y tanto trabajar si al fin de cuentas no sé dónde voy a pasar mi eternidad? Lo más importante es lo que Jesús le estaba ofreciendo a Nicodemo. Una vida nueva, nacer de nuevo espiritualmente. Y no sé si ya aceptaste a Jesús en tu corazón y capaz me decís, yo hace 20 años que vengo a la iglesia. Yo sabés cómo me sé la Biblia de pe a pa, me la sé. Ya toda esta historia que vos estás contando ya me la sé. Y Nicodemo se sabía toda la Biblia también. Pero eso no es suficiente. No es suficiente saber la Biblia. No es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente todas las obras de caridad que puedas hacer. No es suficiente todas las horas de oración que puedas pasar orando por la gente. Nada de eso es suficiente. No vale de nada. Eso es lo que Dios me enseña en esta palabra, que no vale de nada. Lo más importante es que tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, si nosotros reconocemos a Jesús como el único Salvador de nuestras vidas, entonces todo eso comienza a cobrar valor. Porque el amor de Dios empieza a hacer de que esas obras de caridad transmitan el amor de Cristo y otras personas conozcan a Jesucristo. Hace que todos esos tiempos de oración que yo tenga hagan que mucha gente sea sana, sea libre y esa gente sea libre de esa muerte espiritual también. Porque recuerdan que Jesús cada vez que sanaba a alguien también le decía que era perdonada de sus pecados. Dios le salvaba de esa muerte espiritual también. Y eso es lo importante, porque de nada sirve ser sanos y ser libres y tener una vida próspera y bendita si no tenemos la eternidad asegurada. Y eso es lo que Dios hablaba fuertemente a mi vida. Así que yo te digo, si ya dijiste 10 millones de veces la oración de fe, hacela hoy una vez más, por las dudas aunque sea. Pero hacela, asegúrate de que Cristo sea el centro de tu vida. Asegúrate de que cada vez que estés caminando por la calle, que estés haciendo una actividad para Dios, estés mirando al lugar correcto, estés mirando a la cruz, estés mirándolo a Cristo. Que Dios nos ayude a no desenfocarnos, porque es tan fácil desenfocarnos. Es tan fácil mirar las dificultades, mirar a nuestros hermanos, mirar los errores, empezar a juzgar, pero eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y en segundo lugar, y si quieren ir subiendo los chicos, Dios me decía que la fe sin obras es muerte, Sharon. No te sirve de nada creer en Dios si eso no lo llevas a algo. Tenés que hacer algo. Y yo digo, bueno, Dios, ¿pero qué hago? ¿A qué me tiene que llevar esa fe? Yo creo en Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo. Yo lo creo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer?
Y mi fe en Jesús me va a permitir recibir la guía de su Espíritu Santo. Y me recordó una palabra que a mí me encanta y siempre que puedo la comparto, que está en 1 de Pedro 1:2, ¿no? Y es como que Pedro hace una presentación de él y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando habla del Espíritu Santo, lo habla como que Él es quien hace la obra santificadora en nuestras vidas. Y a mí esa palabra un día me trajo tanta paz, porque yo me estaba esforzando tanto para mantenerme en santidad y para hacer las cosas bien. Y me costaba muchísimo. Y Dios me habló y me dijo, no sos vos, es el Espíritu Santo el que hace la obra santificadora en tu vida, si se lo permitís. Si orás a Él, si le buscás, si le decís, Señor, acá estoy delante de tu presencia. Y yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero agradarte. El Espíritu Santo te va a ir dando las estrategias adecuadas para vos. No todos tenemos las mismas estrategias, pero el Espíritu Santo sabe cuáles son las que vos necesitas para poder ir transformándote en ese hombre, en esa mujer de Dios, en esa novia perfecta que un día va a venir Cristo a buscar. Porque Dios quiere esa novia perfecta y Él la está preparando. Esa novia perfecta somos todos nosotros, que nos vamos a ir con Jesús algún día cuando Él venga a buscarnos. Y en tercer lugar, Dios me hablaba de esto, ¿no? Nicodemo lo buscó a Jesús en un momento de mucha oscuridad, de noche, así como estamos ahora que yo no los veo, ustedes sí me ven. Y en ese momento de mayor oscuridad fue que apareció esa luz de Cristo que irradió su vida. Y yo no sé por qué momentos podemos llegar a pasar a lo largo de nuestras vidas. Muchos van a ser de felicidad, pero hay situaciones difíciles que vamos a enfrentar. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que vamos a pasar por momentos de oscuridad. Pero yo entendí que en esos momentos de mayor oscuridad para nosotros, en esos momentos de tantos cuestionamientos que podemos llegar a tener, de tantas preguntas, si nosotros vamos al lugar indicado, si vamos a Jesús de Nazaret, en esos momentos vamos a encontrar la luz de Cristo. Y a lo último, en este pasaje, lo que veíamos en el video, ¿no? En Juan 3, 19 al 21, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios, unigénito, perdón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Es decir, que la luz de Cristo puede alumbrar tu vida si se lo permitís. Solamente si se lo permitís. Y acá Dios me llevaba como a un nuevo nivel. En primer lugar, entonces, nacer de nuevo espiritualmente. En segundo lugar, recibir la guía del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, practicar la verdad, ¿no? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y vivir en la luz, para vivir en la luz tenemos que practicar la verdad. Y justo ayer veía una película, no le voy a decir el nombre porque medio que les voy a decir algo del final, entonces no van a saber. Y la película resultaba de que esta persona estaba teniendo mucho éxito con sus canciones. Era una persona muy exitosa con sus canciones. Pero resulta
de que esas canciones eran de una persona que hacía mucho tiempo las había creado y nadie se acordaba de esa persona, nadie. Pero él tenía como, ¿vieron? Tenía miedo de que en cualquier momento lo descubran. Eso era lo que pasaba. Si pueden ir prendiendo la luz. Tenía miedo de que en cualquier momento lo descubran. Entonces, en un momento se encontró con una persona mayor, empezó a hablar y como que dijo, tenés razón, la verdad a mí me va a hacer libre. La verdad me va a hacer realmente feliz. Porque toda esa fama y ese éxito que tenía como que no le llenaba. Entonces, el chabón agarró, se subió ahí, un recital lleno de gente, y agarra y ¡chan! Primero que dice la verdad de la chica que le gustaba, porque amaba a una chica con todo su corazón, pero nunca se animó a decírselo y dijo, tengo que decir la verdad, y agarró y se lo dijo. Y bueno, era correspondido. Y en segundo lugar, le re quemaba la película, perdón. Y en segundo lugar, agarró y dijo, estas canciones no son mías, estas canciones son de otra persona. Y bueno, vos ves ahí que el chico, nada, encuentra como esa alegría de decir, dije la verdad. Y bueno, y después está con la chica, se casa con la chica, tienen hijos, bla, bla, bla. Pero yo decía, qué lindo, porque esta película transmite lo bueno de decir la verdad. Y a veces en muchas otras novelas y demás vemos que viven de mentira en mentira, mentira en mentira. Y decís, ay, que le diga la verdad ya de una vez, ¿no? Y realmente la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres de dos formas. La verdad de leer la palabra de Dios. Eso nos da la libertad, porque ahí encontramos la respuesta. Y en segundo lugar, decir la verdad, confesar la verdad, decir lo que nos pasa, ir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, hoy me abro de pe a pa a vos y te digo lo que me está pasando porque quiero ser libre. Y en Él vamos a encontrar esa libertad que estamos buscando. Así que ponete en pie y volvemos a repetir. En primer lugar, nacer de nuevo. En segundo lugar, recibir la guía de su Espíritu Santo. Aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. A donde sea que Él te lleve, es lo mejor que te puede pasar. Ser guiado por su Espíritu en este nuevo año que comienza. Seguro que tenés proyectos, tenés metas, tenés objetivos. Yo te animo a que le digas, Espíritu Santo, Dios, ¿es tu voluntad estos propósitos que tengo? ¿Realmente me van a acercar más a vos todas estas cosas? Porque yo quiero ser guiado por vos, Espíritu Santo. Es en el único lugar donde vas a encontrarte con esas maravillas, esos milagros y vas a sentir plenitud. En Cristo vas a encontrar esa plenitud. Y por último, practicar la verdad. Así que te animo a que podamos orar juntos y pedirle a Dios que nos guíe. Señor, yo te doy gracias hoy por esta palabra que vos hablás primeramente a mi vida. Señor Jesús, estamos acá delante de tu presencia. Espíritu Santo, queremos tu guía, Espíritu Santo. Hoy, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Anhelamos que tu luz irradie nuestras vidas, que tu luz nos llene por completo. Señor Jesús, de nada me vale hacer tantas cosas si lo más importante, mi eternidad, no está resuelta. Por eso hoy yo quiero que vos seas mi Señor y Salvador. Señor, yo hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Señor, yo hoy reconozco que vos moriste en la cruz del Calvario por mí, que vos sos el único que me puede hacer libre de la muerte espiritual. Espíritu Santo, ven, te acepto, guía mi vida, sé mi amigo, sé mi compañero en todo tiempo. Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz, agudiza mi oído a lo que vos tengas para decirme, en el nombre de Jesús, y ayúdame a practicar la verdad, para que la luz de Cristo esté en mí siempre.
para que cuando haya luz yo no me sienta incómodo, para que yo pueda acercarme a la luz tranquilamente. En el nombre de Jesús, Señor.